Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de Fáctico Periodismo Digital. Hoy tenemos un invitado que me tiene muy contento, es un compañero del posgrado. Bueno, pues él tiene ahí un perfil súper interesante. Estudió Derecho, estudió Ciencias Políticas y, bueno, aparte de tener este bagaje, de tener el posgrado, está estudiando ahora un máster, un doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas, que es como un abanico de posibilidades que has tenido. Y bueno, ha sido funcionario de la UNAM, entonces conoce mucho todo vamos a decirle, este paisaje de la máxima casa de estudios de México. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Cristian, a este espacio para dialogar sobre distintos aspectos que pueden ser de interés para tu público. Mira, yo he visto muchos artículos que hablan sobre la pandemia. En Chiapas se ha trabajado mucho, sobre todo en los medios rurales, cómo afrontaron esta brecha tecnológica, cómo los colegios afrontaron la pandemia por medio de, pues vamos a decir así, de Google Meet o de estas clases virtuales, otros con cuadernos de trabajo. Y hay toda una gama de investigaciones sobre educación secundaria y primaria que fue algo que impactó muy fuerte. Sin embargo, pues la UNAM, con todos los recursos, toda la infraestructura, nos queda esa duda, ¿no? de cómo abordaron la pandemia y cuál fue el impacto en la población estudiantil de la UNAM. Qué mejor que preguntarte a ti, que eres parte de la casa de estudios. Bueno, la pandemia por COVID-19 fue un evento disruptivo, ¿no? A todos nos tomó por sorpresa, aunque no necesariamente era un evento que no se supiera que iba a ocurrir. 10 años atrás del inicio de la pandemia, empezaron a circular una serie de reportes que indicaban que una de las amenazas probables y posibles a las que se enfrentaría la humanidad era una circunstancia como la que vivimos, es decir, un contagio acelerado de un virus zoonótico que iba a generar una enfermedad en principio respiratoria. Pero pues nadie le hizo caso a esos reportes porque 10 años es mucho tiempo, o parecería ser que es mucho tiempo cuando en realidad es nada. Y de repente nos enteramos por los medios de comunicación que muy lejos de México, en China, había una serie de contagios desconocidos que provocaban una serie de enfermedades o una enfermedad centrada en el sistema respiratorio que no tenía explicación, ¿no? Y en muy poco tiempo eso se extendió. No podía ser de otra manera considerando el flujo de comercio y la movilidad internacional de personas, ¿no?, que existe. Y entre diciembre del 2019 y marzo del 2020, pues el mundo entró en estado pandémico, ¿no? La Organización Mundial de la Salud consideró que en efecto el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19 era una pandemia por la cantidad de enfermos que existían en todo el planeta. Y ante ello, lo que había que hacer era proteger la vida de las personas. Eso era lo fundamental. ¿Y cómo hacerlo? Pues muy rudimentario, pero muy eficaz al inicio fue guardarnos en nuestros domicilios. Claro, aquellas personas que podíamos guardarnos, ¿no? Hay una población que no lo puede hacer por sus propias actividades. Y el mundo se detuvo. Todas las actividades económicas, financieras, culturales, en fin, de la vida social se detuvieron, incluyendo las educativas, ¿no? Gradualmente los gobiernos del mundo
¿no? No fue una situación privativa de México. Recomendaron que las clases presenciales fueran suspendidas y se pasara, en la medida de lo posible, a una educación a distancia, aprovechando los recursos tecnológicos existentes en este tiempo. La Universidad Nacional Autónoma de México es, pienso, uno de los proyectos mejor logrados de la historia del país. Pero para darte el contexto de las acciones que implementó la Universidad Nacional, quisiera compartir un poco de las dimensiones que tiene la universidad. Son más de 350,000 estudiantes, desde bachillerato hasta posgrado, ¿no? Más de 40,000 académicos y más de 20,000 trabajadores, ¿no? Tenemos un universo muy grande. Es la universidad más grande de México y una de las más grandes del mundo. Estos estudiantes de nivel licenciatura están o se dividen en más de 120 carreras y hay más de 90 planes de estudio de maestría y de posgrado, ¿no? Okay. Entonces, una institución que forma a un universo muy importante de la población estudiantil del país. Bueno, ¿qué hacer con esta cantidad de personas? Y cuando de repente las autoridades universitarias indicaron, pues hay que cerrar la universidad. ¿Qué hacemos? El rector de la universidad creó la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del COVID-19, integrada por académicos y académicas del área de la salud, pero no solo del área de la salud, ¿no? Que fue el grupo asesor para las medidas que la universidad implementó para salvaguardar la integridad de su comunidad, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, al estar los estudiantes y las estudiantes en sus hogares, los consejos técnicos de cada escuela o facultad determinaron que iba a haber una transición de la educación presencial a la educación a distancia. Y esto es muy importante porque indica cómo funciona la universidad. No fue una instrucción de una sola persona, es decir, el rector, sino de los cuerpos colegiados de autoridad de cada entidad universitaria, ¿no? Cada uno en sus tiempos, ¿no? Sesionaron los consejos, algunos en el mismo mes de marzo, otros durante abril, y se fueron estableciendo los lineamientos para que se brindaran las clases a distancia. Ahora, ¿cómo dar las clases a distancia? La Fundación UNAM, que es una organización de integrantes de la comunidad, como de personas que no tienen nada que ver con la universidad, es decir, que no fueron estudiantes o no son estudiantes, pero que tienen un sentido de pertenencia hacia la Universidad Nacional, dotó a quien lo necesitara de una tableta para que pudiera conectarse, ¿no? Gran asunto, porque eso le permitía a aquellos estudiantes que solo tenían una computadora, pues disponer de otro equipo. Porque esa computadora no solo la iban a usar ellos, probablemente también la iban a usar sus hermanos o sus hermanas que tenían clases. Sí. O sus padres y madres que tenían que trabajar vía remota, ¿no? Y ni modo que el estudiante monopolizara el equipo, ¿no? Claro. Bueno, las tabletas. 1. 2. En alianza con Telmex y su servicio de internet, se les brindó el apoyo a aquellos estudiantes cuya capacidad de internet no fuera la suficiente, es decir, que fuera inestable, y presentando tu identificación de alumno vigente, ibas a una
tienda de Telmex. Y sin cargo se incrementaba la potencia del Internet. Claro, eso tiene una razón. El dueño de Telmex siente a la Universidad Nacional como parte de su vida, ¿no? Se identifica mucho. Van 2. 3. Si en el espacio, el hogar, no habían las condiciones para tomar clases en línea, la universidad dispuso de sus recintos museísticos, por ejemplo, que tiene 18, no solo en la Ciudad de México, sino en varias partes del país, y otras áreas que son propiedad de la universidad, para que ahí fueran a tomar clases a distancia. Al personal docente, ¿no? Que eso es también muy importante, porque no solo son las y los estudiantes. El personal docente es muy bueno dando clases presenciales. ¿Qué tan bueno es dando clases a distancia? ¿Saben usar las tecnologías de la información? Una serie de cursos intensivos para capacitar al personal docente en el uso de estas herramientas, ¿no? La Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación, la DGTIC, así se le conoce, pues desarrolló una serie de cursillos y otros cursos un poco más largos para informarles a las y los docentes cómo utilizar las plataformas. Pero tenemos también otro problema, Cristian. Hay unas plataformas que son gratuitas, la mayoría son gratuitas en principio. Unas tienen una opción premium, digámoslo así, con un cobro que permiten la transmisión durante más tiempo. La Universidad Nacional contrató licencias de Zoom premium para todo el personal docente, para que la clase, que no dura 45 minutos, que es lo que el límite de tiempo gratuito de Zoom, pues pudiera durar más tiempo, 90 minutos o 120 minutos. Para aclarar algo ahí, ¿esto incluye universidad, posgrado y también estas preparatorias UNAM que vienen dentro del plan, o estas quedaron fuera? No, se pensó a toda la universidad. Wow. Es decir, a los más de 350,000 alumnos. Desde el bachillerato, la Universidad Nacional tiene 2 sistemas de nivel medio superior, 2 instituciones, la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, ¿no? Que son las prepas de la UNAM, ¿no? Por supuesto, todas las carreras y todos los programas de posgrado. Todos entramos en este paquete de apoyo que brindó la Universidad Nacional. Pero no solo eso, porque no solo son las clases. La vida universitaria, no solo en la UNAM, sino en cualquier latitud geográfica. La universidad no solo es la transmisión de conocimientos y la generación de debates a partir de ellos, sino es la construcción de un ser humano integral, ¿no? Actividades deportivas, culturales, de recreación, en fin. La universidad, como sabes, pues tiene un canal de televisión, TV UNAM. Se puso en operación, se proyectó un programa, la UNAM Responde, ¿no? Que la finalidad del programa era informar a la población general, por supuesto incluida la comunidad universitaria, de lo que estaba pasando con relación al virus, ¿no? 1. 2, programas de apoyo a las clases, programas de televisión. Algo similar como lo que ocurrió en la educación básica, ¿no? 3, programas deportivos. Es decir, las y los entrenadores de la universidad iban a grabar cómo hacer ejercicio, cómo hacer estiramientos, ¿no? Porque todo eso afectó y había que darle atención a ello. Porque no era solo avanzar en la currícula durante el tiempo que hubiéramos estado encerrados, que fue más de lo esperado, ¿no? 2 años, casi 3. Sino cómo íbamos a regresar la comunidad, ¿no? Porque una cosa es cómo salimos y cómo regresamos, era otro tema.
Y esto del regreso fue muy importante, en particular con relación a la salud mental. Porque todas las personas que vivimos la pandemia tuvimos afectaciones, porque no estamos acostumbrados a estar encerrados todo el día en un solo lugar, ¿no? Sí, claro. Nuestras actividades nuestras rutinas cambiaron. En lugar de convivir unas horas con los integrantes de la familia, en la mañana y en la noche, y si hay suerte a la hora de la comida, pues ahora se conviven 24 horas seguidas, ¿no? Y eso, perdón que yo lo diga, Cristian, no era normal, por la dinámica social que tenemos, ¿no? En realidad la vida humana ocurre fuera del hogar. Claro. Bueno, entonces digamos, atención a la salud mental también fue muy importante a través de la Facultad de Psicología, ¿no? La Facultad de Psicología, en alianza con otras dependencias y entidades de la universidad, pues generaron líneas de atención, por ejemplo, psicológica. Pero no solo eso. O sea, cuando uno piensa en la magnitud del evento, uno tiene que también advertir la magnitud de la respuesta para hacerle frente. Y la primera respuesta fue, como dije, encerrarnos. Pero no podíamos pasar la pandemia encerrados. Y afortunadamente no ocurrió así. Gracias a las tecnologías que tenemos y a los avances en innovación y ciencias, pues tuvimos el desarrollo no solo de una vacuna, de una serie de vacunas en un tiempo récord. Las vacunas contra la COVID han sido el desarrollo en esa materia que se ha logrado en el menor periodo de tiempo en la historia. Oye, haciendo un paréntesis ahí, me dio gusto, digo, no por la preferencia al político, pero sí que este partido que está en el poder ahora estuviera afrontando la pandemia, que el Partido Acción Nacional seguramente hubiera privatizado esto y hubiera sido una vendimia de vacunas, ¿no? Y eso hubiera sido catastrófico, porque sí hubo toda una planeación para poder ir dando estas vacunas, desde que se le dio prioridad a los maestros, ¿no? Para que pudieran empezar a afrontar esto que mencionas. Y muchos maestros de la UNAM, pues creo que fueron los primeros en vacunarse con la famosa vacuna CanSino y los de la SEP. Y ya posteriormente, me parece que fue tercera edad, como poblaciones más vulnerables, hasta llegar al grueso de la población. Digo, esto que mencionas es muy importante porque realmente hubo una atención del país a la necesidad que eran estas vacunas. Hubo países que no tuvieron estas ventajas, unos que ni compraron vacunas, ¿no? Que fue totalmente un escándalo. Eso es muy interesante. El gobierno mexicano, cuando empezó a recibir las noticias de que algo estaba pasando en China, algo, ¿no? Solo había una enfermedad. Reaccionó. Y reaccionó muy bien. Incluso la Organización Mundial de la Salud hizo público un reconocimiento a la acción inicial del gobierno mexicano y lo puso como ejemplo, ¿no? Así tienen que actuar. ¿En qué consistió la primera acción del gobierno mexicano? En las alertas de viaje. Es decir, si usted va a viajar a China, está pasando esto, ¿no? Por favor, no consuma agua que no sea embotellada, mantenga la higiene lo más posible y preferentemente no viaje, ¿no? Esos fueron los primeros mensajes del gobierno mexicano. Ya cuando hubo el primer caso, pues las circunstancias, el primer caso en México, las circunstancias fueron distintas, ¿no? Las decisiones para afrontar la pandemia, pues como es natural, recayeron en el Poder Ejecutivo, sí en el presidente, pero en el área que corresponde, la Secretaría de Salud, ¿no? Tú recordarás, había una conferencia vespertina, se hizo el famoso Gatell ahí, ¿no? Bueno, cada tarde estábamos muy pendientes de lo que el doctor Hugo López-Gatell decía, incluso con un ánimo morboso,
Sí, ¿no? claro. Era la telenovela, se le llegó a decir, ¿no? La telenovela de las 7, que era cuando él daba la conferencia. Que dentro de este morbo creo que también se vio digo, no es general, pero sí un poco la falta de un periodismo de profundidad, un periodismo crítico, porque puso muy mal a muchos periodistas con conocimiento que tiene el doctor Gatell. De pronto sí, y creo que quedaron a deber mucho el periodismo en México, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta de que había algo más allá de lo que había en la prensa, ¿no? Gatell creo que nos invitó a los portales de educación, nos empezó el mismo etiquetado de los alimentos, cuando empieza a hablar de, pues el uso de cubrebocas fue todo un debate, ¿no? O sea, al final se implementa, pero el doctor Gatell no te mentía, ¿no? O sea, te decía, bueno, pues científicamente es esto, y tú decides si lo usas, pero por favor no uses N95, eso porque los necesitamos en el Seguro Social y te vas a acabar en una compra frenética, ¿no? Fue muy interesante cómo se vio una cara desde el lado de la ciencia, que eso no estábamos tan acostumbrados a verlo, ¿no? Es más, la política era más una farándula. Bueno, el análisis de las acciones gubernamentales en el periodo de la pandemia, digámoslo así, no hay un consenso, ¿no? Por el momento político en el que ocurrió también la pandemia, ¿no? La pandemia vino en el momento en que había una reforma muy profunda del sistema de salud nacional. Se estaba creando otro modelo de sistema de salud. Había una política de austeridad muy agresiva hacia la administración pública. Sí. Entonces, bueno, eso por un lado, y por el otro los dimes y diretes que son propios del ánimo político, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el gobierno de la República afrontó la pandemia con el concurso de actores no gubernamentales, entre ellos las universidades, ¿no? Cuando sesiona el Consejo de Salubridad General, que en situaciones de emergencia es la máxima autoridad en la materia, determina una serie de acciones, ¿no? Y en el Consejo de Salubridad General, en ese momento, tenía participación, entre otras, la Academia Nacional de Medicina y la Universidad Nacional, ¿no? Representada por el rector. Bueno, con todo, la UNAM logró librar la pandemia, no sin fallecimientos de su comunidad, sí, claro, por supuesto. Pero lo que ocurrió en la Ciudad de México, en la UNAM, fue replicado por las universidades locales, que son los entes que tienen la mayor confianza de la población, ¿no? Si nosotros vemos los ejercicios demoscópicos de confianza de las instituciones en México, las universidades, en términos abstractos, no la UNAM, las universidades, están en los primeros lugares. Eso es muy interesante. Porque entonces le permitía a la universidad, en abstracto, orientar, claro, a la población, ¿no? En conjunción con las autoridades gubernamentales, ¿no? Pero hay una circunstancia que yo creo es muy importante traerla acá, para dimensionar el apoyo de la UNAM. Hubo un momento en el cual todos los hospitales estuvieron llenos. Sí, recuerdo esa. Ya no había lugar. Y entonces veíamos escenas muy dramáticas en donde no se aceptaban los pacientes y, en el mejor de los casos, los pacientes estaban afuera, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues se levantaron hospitales profesionales, ¿no? Auditorios fueron reconvertidos a hospitales, por ejemplo. Y uno de estos auditorios fue el Centro Banamex, Centro City Banamex, en Santa Fe. Ese hospital
se hizo gracias a la Fundación Carlos Slim, al gobierno de la Ciudad de México y a la UNAM. El personal médico de la universidad, sí con riesgos, por supuesto, pero con un compromiso hacia la población, sin cobrar, fue a ayudar a los enfermos. Y eso es muy noble. En correspondencia, la universidad, por medio de la Fundación UNAM, donó miles de equipos de protección al personal médico, no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país, ¿no? Estos trajes que nos parecían sacados de la ciencia ficción, ¿no? Y complicadísimos, ¿no? Porque no se podían quitar el traje, creo que en un lapso de 8 horas. Tenían que ir al baño con anticipación, los niveles de deshidratación que tenían. Fueron grandes héroes en esos momentos los médicos. Los médicos, por supuesto. Ellos eran la primera línea de respuesta a esto. Se llegó a decir que era una guerra. Es muy dramático y a mí no me gusta usar esa expresión. Pero sí era una situación que ponía en riesgo a muchas personas, ¿no? Y las instituciones que tenían la capacidad de respuesta tenían que salir a ello, entre ellas las universidades y en particular la Universidad Nacional. Ya después la UNAM fue abriendo gradualmente, como ocurrió en todo el país, sus actividades con un retorno a actividades presenciales, con cupos, con aforos limitados, con uso de mascarillas, hasta el momento actual, en donde la pandemia o la emergencia por COVID-19 ha sido concluida de acuerdo a la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Boaventura de Sousa Santos saca un libro, ya cuando estaba más la crisis de la pandemia, se llama La Pedagogía del Virus, y sostiene que está muy preocupado porque dice que esta pandemia lo que está haciendo es proyectar un futuro en el que en las universidades se va a dar clases solamente en la pantalla y que va a haber una especie de línea de conocimiento que ya no va a poder discutir el alumno y que ya no se van a formar alumnos críticos, sino una línea política específica. Yo analicé esta situación a nivel más bien bachillerato, secundaria, y es un futuro totalmente inviable. O sea, no se podría. Ni siquiera hubo educación a distancia en comunidades. Pero en el caso de la UNAM, que sí tuvieron toda esta infraestructura, ¿ves este posible futuro? Esto es interesante, porque la pandemia no le agarró en ceros a la Universidad Nacional. Desde hace varios años, más o menos una década también, se inició la estructuración de un proyecto para transitar en un periodo de tiempo determinado, no corto, hacia la modalidad a distancia. La UNAM tiene 3 formas de dar clases: presencial o escolarizado, 3 modalidades, que es de lunes a viernes. El sistema abierto, que son los sábados, y el sistema a distancia, que es a través de una plataforma Moodle, en donde el estudiante matriculado cursa o puede cursar una licenciatura. No todas las carreras están en la universidad a distancia, pero muchas de ellas sí. Bueno, con esto se inició la proyección o la transición de la modalidad de educación, porque hay un elemento: la UNAM físicamente ya no puede crecer en la Ciudad de México, pero aún tiene mucha demanda. Sí, claro. ¿Qué hacemos con todas las personas que desean incorporarse, pero que no hay lugar? Y también un elemento importante: hay que considerar que las universidades del interior pues necesitan crecer, porque existen por una razón.
Claro. ¿no? Para evitar la centralización, ¿no? La Ciudad de México tiene 3 instituciones educativas muy grandes: la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana en sus distintas unidades, ¿no? Y en la zona o en los estados circunvecinos, pues hay macrouniversidades también. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, o un poco más lejos, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y entre Puebla y Nuevo León, la Universidad de Guadalajara. Bueno, pero ¿qué pasa con el resto de las instituciones educativas? ¿No? Pues ellos tienen son el espacio natural de recepción de los y las jóvenes que desean cursar estudios superiores, ¿no? Y ya para finalizar la participación de la universidad está lo de la vacunación, que tú decías. En efecto, la universidad dispuso de sus instalaciones para que se vacunara la población, ¿no? Abierta. Y por supuesto había que vacunar a los docentes, al personal docente. Pero no fue una circunstancia de jerarquía, ¿no? Si lo queremos ver así, o de preferencia, no. El personal docente de la universidad fue llamado a ser vacunado cuando la autoridad administrativa que corresponde al gobierno de la República, o las autoridades, la Secretaría de Educación Pública, junto con la Secretaría de Salud, anunciaron que iniciaba la vacunación del personal docente. Porque como tú recordarás, primero se vacunó a la población de la tercera edad y a aquellas personas que fueran susceptibles a enfermarse, ¿no? Y después los profesores. Los profesores, ¿cómo? ¿No? Y después ya hubo una segmentación por edad. Antes a los doctores, ¿no? Que también claro, por supuesto, ¿no? Había que proteger a los médicos. Por supuesto. Claro. Y bueno, pues eso fue la contribución en los momentos decisivos de la universidad durante la pandemia. Aún hoy, la Universidad Nacional sigue atenta a la, ya no evolución de la pandemia como tal, pero sí está ofreciendo reflexiones en torno a lo que pasó. Por ejemplo, hace unas semanas se presentó la colección La década COVID en México, integrada por alrededor de 20 tomos, desde las ciencias sociales y las humanidades, para pensar los distintos impactos, circunstancias y contextos de la pandemia, ¿no? Entonces, y esto no solo es privativo de la Universidad Nacional, insisto, las instituciones educativas locales también hicieron o están haciendo esfuerzos para pensar qué ocurrió con sus comunidades, con sus contextos inmediatos, porque al final del día, este tema, el de la pandemia, lo vamos a seguir estudiando durante muchos años, ¿no? Y necesitamos el conocimiento especializado de las universidades para evitar caer, como ocurrió en esos momentos, en malas informaciones, fake news, la posverdad, ¿no? Etcétera. Fíjate que me recordaste ahora, y aprovechando el anuncio, dentro de después como investigadores, yo ahora escribo un artículo sobre el COVID en secundaria, pero yo buscaba el antecedente a inicios del primer cuarto de 1900 con la gripe aviar que hubo, que mató muchísimas personas, pero no encontré mucha información realmente, o sea, era información más general. Y ahora se contactó conmigo el doctor Miguel Lisbona. Él ya no está viviendo en Chiapas, pero está haciendo precisamente un libro con material de archivo inédito que habla de esta pandemia primera, ¿no? De la gripe aviar, donde murieron millones de personas y que no había mucho. Y ahora que mencionas esto de la UNAM y estos 20 tomos, es fundamental, porque esta investigación va a impactar dentro de 80, 100 años. O sea, es necesaria. Se nos va olvidando, ¿no? Lo que sucedió, y en algún punto toda esta bibliografía se va a retomar. Creo que el mismo Perfiles Educativos de la UNAM tiene toda una serie de
artículos de experiencias docentes en tiempo de pandemia, ¿no? Ahí queda el anuncio. Bueno, también quería tocar varios temas, ya estamos entrando a la UNAM. Falleció Pablo González Casanova. Yo traía ahí cosas interesantes que estoy pensando, porque bueno, en el mismo posgrado que hemos podido ver diferentes teorías, cómo se están abriendo ahora, pues desde la interculturalidad, los derechos indígenas, el mismo feminismo, toda esta gama de corrientes de investigación que están generando nuevos paradigmas, la raza y todo. Pero hay un departamento del pensamiento complejo que me parece que está en el de Gire, al lado del de Gire UNAM, ¿no? Ahí, y Pablo González Casanova tuvo mucho que ver en esta institución, bueno, en este departamento que se abrió de pensamiento complejo, pues que creo que es el inicio para empezar a escuchar estas nuevas voces, estas nuevas epistemologías, estas disertaciones sobre una nueva ciencia, ¿no? O esta ciencia de pronto entre lo cualitativo, lo cuantitativo, las ciencias sociales y las ciencias más duras. Cuéntanos algo de esto, tú que estuviste cerca y que viste al maestro, ¿no? Bueno, tú conoces bien la universidad, acabas de referirte a una de las dependencias, la de Gire, la Dirección General de Revalidación de Estudios, ¿no? La de Gire está en el campus central, que es patrimonio histórico, claro, de la humanidad. Muy cerca de las instalaciones de la de Gire está lo que se conoce como la Torre 2 de Humanidades. En uno de los pisos de esa torre está el área de investigación sobre pensamiento complejo, dentro de un centro que creó don Pablo González Casanova, cuyo nombre es Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades. Así se llama hoy. Cuando se fundó esta entidad universitaria, era el Centro de Investigaciones en Humanidades. Después se le agregó lo de Ciencias, precisamente para articular los dos mundos, las ciencias sociales y las humanidades, con las ciencias de la vida, ¿no? Y don Pablo, pues fue un rector muy querido, lo voy a decir así, pero más allá de que haya sido un rector muy querido, fue un mexicano muy comprometido, fue un hombre no solo de su tiempo, que lo fue, atento a los momentos del país y del mundo y con una participación decidida en esos eventos. Hacia adelante. Precisamente cuando don Pablo es rector, se crea la Universidad Abierta. Hoy es Universidad Abierta y a distancia, lo que ayudó a enfrentar la pandemia. Claro. Y estoy hablando de que don Pablo fue rector entre 1970 y 1972. Y la Universidad Abierta acaba de cumplir 50 años. Una visión hacia adelante, porque él tenía una idea clara de que la universidad tenía que ser nueva. Incluso él llamó a su programa la nueva universidad, ¿no? Una universidad que se masificara. De por sí era grande en su época, pero quería abrir las puertas a aquellas personas que no podían ir a clases de lunes a viernes, a los trabajadores. Entonces, hay que abrir la Universidad Abierta. Hay que, no abrirla, crearla, con el mismo rigor que las clases escolarizadas, ¿no? Ese es un elemento importante. Y fíjate, Cristian, que la impronta de don Pablo en la Universidad Nacional, en el pensamiento social mexicano y latinoamericano, es muy profunda en tanto que él pudo pensar cosas que no se habían pensado. Ya eso tiene su mérito. Pero más mérito tiene decir aquellas cosas que no se decían, ¿no?
Porque él tiene una serie de textos fundamentales para entender la realidad del continente y del país, por supuesto. Pero hay uno que creo es muy importante, La democracia en México. Este es un libro cuya primera edición es de 1965. Si nosotros pensamos en la década de los 60 y el sistema político vigente en esos años, pues vamos a ver que no tiene nada que ver con lo que hoy vivimos. El catálogo de derechos y libertades con los que hoy gozamos era prácticamente inexistente en aquellos años, ¿no? La fuerza del presidente, la fuerza del partido casi único, hegemónico, era tal que cualquier circunstancia que sonara a disidencia, pues era eliminada. Bueno, ahí hay momentos históricos muy complejos en los 60. El libro de don Pablo, al que me he referido, La democracia en México, se publica 3 años antes de ese evento axial en la historia del país. Y la lectura de este texto, que es vigente, ¿no? Permite no solo hacer una radiografía del sistema político autoritario como era, sino de distintos actores que participaban ahí, ¿no? Los partidos políticos, por supuesto, pero también los empresarios, ¿no? Pero también las asociaciones religiosas, ¿no? Pero también otros gobiernos, ¿no? Extranjeros que tenían interés en México o que lo siguen teniendo, etcétera. Y hay un elemento importante en este trabajo, particularmente, que don Pablo hace un examen de la democracia mexicana, ese es su interés. No solo a partir de la realidad, sino de elementos estructurales, ¿no? Por ejemplo, la economía, ¿no? Cierto, México tuvo años de esplendor económico, pero esos años de esplendor económico no se tradujeron en mayores libertades. Es decir, la bonanza económica no generó 2 procesos que son fundamentales para la democracia: la liberalización y la democratización. Al contrario, parecería ser que después de esos años de bonanza el régimen fue más duro. Pero lo que yo te estoy contando con relación a don Pablo es que él tenía una preocupación por su tiempo, ¿no? Él estaba analizando el sistema político mexicano, pero también pensó la realidad futura, ¿no? Hay un libro que es 40 años después, que se publica 40 años después, en el 2001, que se titula Las nuevas ciencias y las humanidades. Y en ese texto está planteando lo que tú acabas de decir, el pensamiento complejo. Cómo las ciencias sociales y las humanidades van a dialogar sin minusvalorarse con otras ciencias que se piensan más sofisticadas, cuando pues todas tienen el mismo grado de sofisticación. Lo que cambia es el lenguaje, Claro. ¿no? Y en este libro, Las nuevas ciencias y las humanidades, él está diciendo, tenemos que pensar de forma compleja, porque los problemas son eso, son complejos, ¿no? Y no solo fue un académico, ¿no? Fue un activista. Sí, claro. ¿No? Muy cercano al EZ, ¿no? Sí. Y eso fue muy interesante, porque un hombre de cubículo salió y participó con decisión en eventos fundamentales para la historia del mundo, ¿no? No solo para México, como es el caso del EZ. Y en reconocimiento, pues lo hacen comandante, ¿no? Sí, claro. Del EZLN. Y uno dice, pero ¿cómo es esto posible? Pues claro que es posible, porque él acompaña, pues con sus capacidades intelectuales, al movimiento, ¿no? Porque él estaba convencido
de que lo que estaba pasando en Chiapas era una nueva forma de relacionarse, no solo una nueva forma de hacer política, ¿no? Que eso es una dimensión. Él veía una nueva forma de relacionarse entre las personas, ¿no? Y eso fue muy importante. Ya después él siguió muy cercano a las causas de la izquierda, ¿no? Él fue un hombre de izquierda y hoy sentimos mucho su partida. La Universidad Nacional tuvo ocasión en el 2022 de festejar con él presente su 100º aniversario, ¿no? ¿Cómo no? Y lamentablemente falleció en abril de este año. No, es todo una institución, Pablo González Casanova. Yo te contaba que yo leí textos de historia de él, ¿no? De historia de México, compilaciones, coordinaciones que tenía. Él también en algún momento se dedicó por preocuparse por hacer la historia de toda Latinoamérica. Y se iba por país y era muy, muy interesante. Yo creo que de sus obras clásicas, junto con Las venas abiertas de Latinoamérica de Galeano, ¿no? Ese tipo de lecturas de universidad, creo yo. Y bueno, ya que te metiste a hablar de democracia, fíjate que Alejandro Cao de Vennos es el vocero de Corea del Norte, de habla hispana. Y él planteaba que la democracia, porque decían que Corea del Norte no es un país democrático. Y él decía que sí, que Corea del Norte es democrático porque se escucha al pueblo y hay un líder que el pueblo quiere y ama, con esto del socialismo juche. Y empieza a cuestionar la democracia en los países occidentales, diciendo, bueno, que las personas que pueden acceder al poder son las que tienen más dinero o las que traen la chequera, ¿no? a la mano. Y pareciera ser que si no tienes dinero para estas campañas, para todo, más ahorita, ¿no? Con esos equipos que tienen de comunicación social, estas estructuras en plena era del conocimiento, pues es difícil que alguna persona que, aunque esté muy preparada, pues venga de un ejido o de alguna comunidad o de algún barrio a querer ser presidente, diputado, senador. Y bueno, aprovechando que tú estás en ciencias políticas, tenemos la idea como que la democracia es este tablero de juego igual, ¿no? Donde todos tenemos las oportunidades, o se nos ha dado esa impresión. ¿Qué es la democracia? Gran pregunta. Una pregunta que ha sido motivo de no decenas ni de centenares, de miles de libros. Cada autor y cada autora va a dar una definición de democracia, ¿no? Es un concepto polisémico, ¿no? Pero podríamos limitar la gigantesca cantidad de definiciones con algunas de sus características. Bueno, etimológicamente demos y kratos, ¿no? Una cosa muy básica. Demos y kratos es el poder del pueblo, ¿no? Un poco más elaborada es la de Lincoln, ¿no? El poder del pueblo para el pueblo. Bueno, ordenemos esto. La democracia es un régimen político. La Constitución mexicana, a la par que reconoce que es un régimen político, la coloca como una forma de vida, que tiene un sentido, no es solo una expresión retórica. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque al ser un régimen hay una ordenación, ¿no? Ordenación que consiste en la existencia de instituciones y de actores que van a participar en esas instituciones y de mecanismos que estos actores tienen que satisfacer o tienen que realizar para participar en estas instituciones. Bueno, entonces, la democracia ordena el ejercicio del poder político, ¿no? Muy importante. A partir de la concurrencia
cada cierto tiempo, es decir, de forma periódica, de la ciudadanía para que pueda expresar su voluntad en una urna y que esa voluntad se materialice en la conformación de los órganos de decisión pública, ya sea el poder legislativo y el poder ejecutivo. En algunos países también se elige al poder judicial. En México todavía no. La democracia es eso. ¿Pero por qué es una forma de vida? Porque implica la adhesión a una serie de valores que permiten la convivencia pacífica y productiva. ¿Cuáles son estos valores? El respeto, ¿no? Fundamental. Es una contienda, ¿no? En el caso de las elecciones en sistemas democráticos, es una contienda entre proyectos distintos. No es una guerra. No se van a aniquilar. Son formas diferentes de ver las cosas, de entender los problemas y de darle soluciones, ¿no? La democracia hace que todos puedan ganar. Teóricamente, ¿no? En teoría. Teóricamente. Pero también que el que perdió hoy pueda ganar mañana. Sí, claro. ¿No? Una alternancia permanente. Y lo podemos ver en el caso mexicano, en donde desde el año 2000 en la presidencia de la República han ocurrido 3 alternancias políticas, sin derramamiento de sangre, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, pero la democracia también puede ser pensada más allá de las instituciones, ¿no? Como una relación más horizontal entre autoridad y ciudadano, ¿no? Una relación de igualdad entre las personas, en donde las jerarquías no existan, en donde haya un reconocimiento a formas distintas a las hegemónicas de organización social, ¿no? Pienso en la manera en que algunas comunidades del país se han organizado, más allá del EZ, que son un caso muy interesante, pero por ejemplo en donde existen mecanismos para integrar a sus autoridades políticas con usos y costumbres, ¿no? No solo hay partidos políticos, sino que hay una forma diferente de articular las instituciones de gobierno. Bueno, entonces la democracia es hacer, yo lo diría así, que el ciudadano pueda empoderarse, pueda participar activamente, sin temor a nada, en el espacio público. Esto del ciudadano que se puede empoderar, hay casos, ¿no? Pero, por ejemplo, en México son estos 4 o 5 partidos, a veces han sido hasta 6, ¿no? En Estados Unidos son dos facciones, ¿no? ¿Cuál es el modelo ideal que consideras? Porque Estados Unidos ya tiene como 2 plataformas muy hechas, donde han ganado ambas partes. Ahí está Trump y Biden, ¿no? Que vienen de diferentes fracciones. Pero aquí hemos enfrentado hasta 7 partidos más representaciones ciudadanas. ¿Cuál será el escenario correcto para estas elecciones más apegados a la democracia? Bueno, el mejor modelo es el modelo que sirve, ¿no? Punto. O sea, y no podemos exportar cosas, ¿no? Es decir, vamos a tener solo 2 partidos, como algunos países. Pero ¿por qué si la historia política de México no se puede no tiene esa manera de expresión, ¿no? Ciertamente, en la historia mexicana se han enfrentado 2 bandos, ¿no? Tú lo sabes bien, liberales conservadores, centralistas federalistas. Pero México es más que eso. La Revolución Mexicana y su culminación, pues da cuenta de un país en esos años convulso, ¿no? Y para pacificar la lucha por el poder,
un grupo de personas decide crear un partido político. Emilio Portes Gil y toda esta parte. Los sonorenses, Calles, etc. Y el partido, pues fue una federación de partidos locales, porque tú recordarás que antes de un gran partido nacional, lo que habían eran partidos locales. Que no eran partidos propiamente, eran clubes, eran grupos de amigos con poder económico y con capacidad de fuego, es decir, tenían armas para disputarse el poder, ¿no? Y después de ese partido, que cambió 3 veces de nombre, pues surgió otro, ¿no? Normal en democracia, ¿no? Porque no todas las personas caben en una sola organización. Y hay que pensarlo así. Cuando todos aceptamos sin objetar algo está mal. Claro. Porque no todos podemos pensar igual. Y es una de las bases de la democracia, que se organicen aquellas personas que desean contender por el poder político, por vías pacíficas. Eso es muy importante. Y entonces pues han surgido distintos partidos políticos, 3 predominantes, tradicionalmente, ahora hay 4 predominantes, y una serie de partidos minoritarios que en algunos momentos han sido llamados partidos satélite porque le hacían el juego al partido gobernante. Pero estos partidos minoritarios pues representan a una cantidad determinada de población. ¿Y cómo vemos eso? Pues en la cantidad de militantes. Los partidos para existir tienen que acreditar un número determinado de militantes, ¿no? Y tienen militantes. Pero no solo eso, sino que además las propuestas de política pública de estos partidos pues son distintas, ¿no? No, en la época contemporánea no vamos a encontrar coincidencia, y esto no es difícil de hacerlo, solo basta con revisar la prensa. No vamos a encontrar coincidencia entre lo que dice un partido que no está gobernando con lo que dice el partido que está gobernando. ¿Eso está mal? No, al contrario, de eso se trata la democracia. Porque es entre otras de las definiciones que podríamos dar de la democracia, es un mecanismo dialógico. La democracia se fortalece, se potencia a través del intercambio y del convencimiento, no de la imposición. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿cuál es el mejor modelo? El modelo que sirva. Nos ha servido la existencia de 3, 4, 5, 7 o 10 partidos. Sí, salvo que cuesta mucho. La democracia mexicana es de las más caras del mundo por el modelo de financiamiento, ¿no? Ahí hay que atender, ¿no? Un tema, el financiamiento de los partidos políticos. Porque muchos crean una organización política y en realidad no están creando un partido político, están creando una empresa, ¿no? Eso es el beneficio inmediato, claro. Porque en la elección en la que participe va a desaparecer. En legislaciones electorales anteriores, cuando el partido desaparecía, los dirigentes de esa organización no tenían que entregar nada. O sea, todo lo que habían comprado se lo podían quedar. Ya no pasa eso, afortunadamente. Ya se cambió la ley porque, oye, es dinero público. ¿Por qué te vas a llevar todo lo que compraste? O sea, te compraste para ¿cómo se dice? Para organizar tus propiedades, tener coches, lo que tú quieras. No, ya no. Todo lo que se compra con recursos públicos se tiene que entregar a la nación, ¿no? Y qué bueno, porque hay un caso muy dramático, y por eso se cambió la ley, de un partido que se llamó Partido de la Sociedad Nacionalista. ¿Qué pasó eso? Este partido contendió en las elecciones del año 2000, no tuvo ninguna participación real. Pero la familia porque además era la familia, ¿no?, que creó el partido y que estaba en los órganos de dirección, cuando desapareció el partido, también desaparecieron ellos. O sea, increíble, ¿no? Pero es parte del aprendizaje, ¿no? Hoy tenemos una legislación muy
enredada, pero enredada no en el mal sentido, sino que busca atender todo lo posible, todo lo que pueda pasar, la legislación lo prevé. Claro, eso también es un exceso, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos el número de partidos que tenemos, compiten en las elecciones y hay un elemento importante: reconocen los resultados, ¿no? Eso es importante. Y quien gana puede perder. Y quien gana no solo puede perder, no gana todo. Desde 1997 en México, salvo un periodo en épocas recientes, pero eso se dio por la coalición de otros partidos, no hay lo que se conoce como gobierno unificado. Es decir, que el partido del presidente tenga la mayoría en el Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el 97, el partido del presidente pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y pues en el 2000 ese partido pierde la presidencia de la República y el partido del presidente en el 2000 no gana la mayoría en el Congreso de la Unión y lo mismo ocurrió en el 2006 y lo mismo ocurrió en el 2012 cuando regresó el partido que había gobernado antes del 2000. Y en la última elección presidencial, en el 2018, que llegó un presidente muy fuerte, el partido del presidente logró un apoyo sustantivo, pero no solo por el partido en sí, sino por la adhesión de otros partidos que habían participado en la coalición que postuló al entonces candidato a la presidencia, ¿no? Hoy esa mayoría en la actual legislatura ya no existe y lo vemos de forma muy clara porque las iniciativas legislativas del presidente no pasan. Claro. La oposición es mayoría. Eso también es sano en democracia. Lo normal en democracia es que al partido gobernante le cueste. Si no fuera democracia, le alzaran la mano y lo aprobaran todo. Eso sería un régimen autoritario. Y en México no tenemos regímenes autoritarios. Ahorita. Eduardo, ahora sí que se nos acaba el carrete, nos aventamos la hora. Te agradezco mucho, el maestro Eduardo Torres. Yo creo que vamos a armar otro podcast porque quedó mucho ahí que hablar de la democracia, muchos temas de actualidad. Ahorita con todo lo que contabas hay mil cosas que contar, pero vamos a hacerlo por secciones para que salga esta. Muchísimas gracias y bueno, esperamos que próximamente te tengamos otra vez por aquí. Ahora sí que politólogo sería correcto decir, sí. Licenciado en Derecho, ahora que está haciendo el grado en Ciencias Sociales y Humanísticas, bueno, todo un currículum, funcionario de la UNAM y bueno, ya pudieron ver la perspectiva y el abanico de teoría y de posibilidades que nos puedes abrir para el público. Te agradezco mucho que hayas venido esta noche. Muchas gracias por la invitación, Cristi. Hasta luego, pásenla muy bien.